Bienvenidos un día más al espacio en Harmony. Hace una mañana bastante fresca, con viento. Ha estado lloviendo bastante. Y bueno, no sé qué tal será la calidad del sonido con el viento. Me he puesto en un sitio protegido, aunque me gustaría darme un paseo quizás para acercar la voz. Pero bueno, voy a introducir el tema, que es muy importante, sobre todo para aquellos que os estáis introduciendo en el crecimiento interior, o que lleváis tiempo y queréis separar la paja del trigo. Ha habido varias personas, ¿no?, que me han preguntado acerca de cómo trabajar interiormente o cómo orientar su camino espiritual. Me preguntan también por este maestro o el otro. Pues, como siempre digo, lo más importante es escuchar la voz de la conciencia interior, que es la que nos va a ir guiando, la que nos va a ir dando pistas acerca de nuestro camino vital, que, aunque es distinto en cada uno, tiene puntos en común. Y hay que tener en cuenta sobre todo varias cosas. Una de ellas es que no todo el mundo tiene el mismo tipo de alma. Otra es que estamos en un contexto, en una época concreta, y a lo mejor tenemos un tipo de semilla estelar, que podemos decir, que ha venido aquí a ayudar, o que está atrapada y necesita ayuda, e incorporarse, digamos, a aquellos que están ayudando. De los tipos de semillas estelares hablé en un vídeo llamado así, creo que lo titulé, los tipos de semillas estelares, algo parecido. Y esto es importante porque cuanto más clara tengamos la misión, más rápido vamos a encauzarnos. Pero debemos tener en cuenta que también hay fuerzas que van a luchar contra nosotros. Por ejemplo, daos cuenta cómo en todas las épocas en las que ha habido encarnación masiva o surgimiento masivo de seres de luz trabajando a través de humanos, siempre ha habido surgimiento de grandes tiranos, grandes guerras, grandes pandemias. Y ahora mismo estamos viviendo una encrucijada temporal. Hay varias líneas de tiempo y solo una de ellas conduce a esa línea de tiempo en la que la humanidad se va a fusionar con humanidades de luz y va a entrar en la realidad que está más allá del espacio y el tiempo. Y esto se ve ya en nuestra propia personalidad. Nosotros tenemos varios yoes, varios personajes falsos que pertenecen a varias líneas de tiempo, y solo uno de ellos es nuestra personalidad auténtica. Esto es lo más fundamental que hay que tener en cuenta en la senda interior, descubrir nuestro verdadero ser para que armonice nuestras funciones y pueda manifestarse nuestra personalidad genuina, que es la que nos va a fijar en la senda, o sendas, netivot en hebreo, del árbol de la vida. Y para comenzar a comprender el contexto, démonos cuenta de que hace 2000 años, por ejemplo, cuando llegó el maestro Nazareno, hubo grandes matanzas de niños, porque sabían los seres de la oscuridad que en esa época se iban a encarnar muchas semillas estelares importantes. También hubo conflictos. Esto se reflejó en los textos como pandemia de endemoniados. Nunca antes se había escrito en textos antiguos acerca de gente endemoniada. Tiempo después llegó otra época donde se encarnaron seres para ayudar. Surgieron movimientos místicos profundos en la Edad Media, y esto condujo a una rebelión fortísima por parte de la Iglesia romana, católica,
y exterminó a muchos. Por ejemplo, los cátaros fueron masacrados. Pero de ahí surgió, digamos, una nueva oleada que condujo al Renacimiento. Y fijaos cómo justo antes del Renacimiento se produjo la peste negra, la pandemia famosa de peste que asoló Europa y otras partes del mundo, pero digamos que no pudo acabar con la luz porque hubo personajes que aquí en Europa introdujeron mucha luz y eso llevó al Renacimiento. En el año 1400 y 1500 se produjo una auténtica oleada de ideas que transformaron el mundo. Evidentemente, no todas las ideas fueron utilizadas armoniosamente porque fueron robadas por los espíritus adversarios de la humanidad. Y con ellas pues se idearon los sistemas industriales, las ciudades-estado, la ciencia que tenemos hoy en día. Por lo menos se comenzaron a sentar las bases. Sin embargo, pues la luz siguió trabajando. Los seres de luz siguieron abriéndose camino y algunos de ellos fueron tan lejos que también tuvieron que ser masacrados. Giordano Bruno fue quemado vivo por decir que existen otros mundos habitados, otros planetas habitados y que las estrellas son seres inteligentes. Claro, esto a la Iglesia Católica le parecía tan aberrante que pues decidió exterminar todos los que decían cosas así. Hubo un hombre llamado Pico de la Mirandola que trató de explicar la filosofía cristiana, si lo queréis, combinándola con ideas de la cábala judía. Y también hubo grandes traductores de textos antiguos, de Platón y otros autores, que se hicieron accesibles a las personas, sobre todo después del surgimiento de la imprenta en el siglo XV. Y esto ayudó, digamos, a difundir ciertas ideas que condujeron a la revolución del conocimiento, pero también a la revolución industrial, ¿no? Porque hubo personajes que utilizaron las ideas científicas para manipular la naturaleza. Y esto se potenció sobre todo en el siglo XIX, con la segunda revolución industrial. Ahora, fijaos cómo en el siglo XX, alrededor de 1915, se produjo otra gran oleada de luz. Llegaron grandes semillas estelares que trajeron a Europa conocimientos muy profundos que nunca antes habían surgido aquí, por lo menos abiertamente, y comenzaron a transformar la sociedad, pero digamos que el lado oscuro también hizo su papel. Surgieron también magos negros, hubo enseñanzas falsas que no mezclaban todo con todo, que ya surgían desde antes. En el siglo XIX nació Madame Blavatsky, la fundadora de la teosofía, que es un pastiche. La teosofía es sincretismo puro y duro. Y bueno, voy a darme un pequeño paseo. Y desde mi punto de vista estas enseñanzas estaban para contrarrestar otras enseñanzas que sí eran valiosas. En aquella época precisamente surgió Gurdjieff. Él trajo el cristianismo interior, de origen prehistórico, que no era una religión, sino un sistema de desarrollo interior. Y bueno, eso inspiró a muchas otras personas, pero fijaos cómo en aquella época surgió la Primera Guerra Mundial, que comenzó en el 1914, terminó en el 18, y justo en el 18 comenzó también la pandemia de gripe española, mal llamada gripe española. Como ya conté en el vídeo desvelando los coronavirus, y esto claro no puede ser casual. De algún modo demuestra que la humanidad no estaba creciendo, evolucionando como debería, escuchando los grandes mensajes, y por tanto fue secuestrada por espíritus caídos que la arrastraron a niveles de vibración bajos, y estos niveles de vibración bajos pues originaron problemas a nivel psicobioenergético, que es lo que realmente origina
las pandemias. Esto no solo es una cuestión de virus, de organismos biológicos que afectan al humano de manera accidental, ¿no? El ser humano tiene su parte en ello. Cuando no crecemos espiritualmente, pues lo de afuera nos afecta. Como decía el maestro, no es lo de fuera lo que envenena al ser humano, sino lo que sale del corazón. Los malos pensamientos, las envidias, las fornicaciones que se decía antiguamente. Y hoy en día pues pasa lo mismo. La gente se preocupa mucho de todo lo exterior, se ponen mascarillas, pero luego no se preocupan de limpiar la mente y el corazón. Y todo esto debéis tenerlo muy claro aquellos que estáis en la senda interior. Y como he dicho, algunos quizás habéis venido a ayudar, otros a lo mejor estáis atrapados y necesitáis ayuda. Todos necesitamos ayuda, no podemos hacer esto solos. Eso también lo dijo el maestro. Amaos unos a otros como yo os he amado. Eso no es amar a cualquiera porque sí, sino ayudarse mutuamente en la senda interior, cosa que muy pocas personas comprenden. A mí hay gente que me ha pedido ayuda y luego les escribes para saber cómo están y ni siquiera te contestan. Lo cual quiere decir que no han comprendido en qué consiste, digamos, el crecimiento interior y la sanación. Hay personas muy egoístas que solo buscan su propio interés y trabajan con otros simplemente para conseguir lo que quieren. Una vez ya lo consiguen, pues siguen su propio camino y al final caen en zanjas, porque el camino interior es en equipo, es en unicidad. De hecho, estar con otros nos ayuda a observarnos a nosotros mismos y localizar las falsas personalidades, porque entre las personas que trabajan entre sí surgen siempre fricciones, disensiones, y esto es ideal para observarnos, para ver lo falso en nosotros. Como le dijo el endemoniado gadareno al maestro, mi nombre es Legión, y nosotros tenemos una legión de falsas personalidades que tienen que morir, y además debemos encontrar la auténtica y cultivarla, compartiéndola con los demás. Por eso el crecimiento interior tiene que ver con abrirse camino entre lo falso y unificarse. Y daos cuenta de que entre todas las personalidades que tenemos hay algunas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, todos tenemos una versión de nosotros que es más atenta, más estudiosa, más consciente. Y si no es quizá la plena versión de nosotros mismos, sí nos puede ayudar, porque está más en sintonía con nuestro ser de luz auténtico, que es el que tiene que crecer dentro de nosotros. Debemos, por tanto, cultivar estos aspectos más positivos de nosotros mismos y unificarnos. Y esta unificación solo se realiza por medio de un trabajo de consciencia, darnos cuenta, de atención, de escucha a la conciencia divina, la cual nos pide seguir la voluntad de la fuente primordial. Este ser de luz no puede manifestarse a través de nosotros a menos que le dejemos. Y él es realmente lo que podemos llamar nuestro yo real más profundo, porque como dije, hay 3 niveles de yo real. El primero, digamos, es la personalidad que está unificada emocionalmente, o como se decía antiguamente, el hombre y la mujer interior. Y el segundo nivel es esa conciencia divina que nos habla dentro. Y el nivel más profundo pues es la voluntad que no vemos, que es un espíritu que nos mueve y que puede ser suplantado por un falso espíritu. Que esto es lo que ocurre cuando nuestros tronos inconscientes son secuestrados por los Adanes caídos, los arcontes, gobernantes de las sombras, que podemos decir, que pueden hacer de nuestra vida un auténtico infierno, porque si tenemos luz, van a intentar aprovecharse de ello. De hecho, si estáis en el camino interior, prepararos porque va a haber amenazas de ese tipo. No debéis amedrentaros,
debéis seguir firmemente y tened en cuenta que tanto si estáis atrapados y necesitáis ayuda como si habéis venido a ayudar, todos estamos aquí para ayudar, para incorporarnos a lo que se llama el árbol de la vida, la verdadera realidad, y podemos ser considerados como las ramas. Como decía el maestro, yo soy la vid verdadera, la genética de luz verdadera, y vosotros las ramas. El maestro divino no es una persona que existió hace 2000 años o alguien separado, sino que está representado precisamente por nuestro yo más profundo, nuestro ser de luz, no un ser de luz caído, porque también los hay, por nuestro ser de luz primordial, que es el que nos va guiando, el que se va manifestando a través de nosotros, armonizando las funciones, la mente, el cuerpo, las emociones. Y esto antiguamente se representaba con una casa dirigida por una ama de llaves, un mayordomo delegado y unos sirvientes, los cuales trabajan para ordenar, limpiar la casa y que pueda llegar el amo. El amo es ese yo profundo, el mayordomo es la conciencia, que podemos decir, que es enviada por el amo. El ama de llaves es la consciencia, la imaginación creativa, que es la que abre, digamos, diversas cámaras, habitaciones secretas de lo que podemos considerar la casa interior. Y los sirvientes, pues, deben ser nuestros pensamientos, nuestras emociones, sensaciones. Todo ello debe estar en armonía dentro de nosotros. Esto es un trabajo que no tiene que ver con lo que hoy promueven muchos, mezclando diversas enseñanzas. Por ejemplo, yo oigo hablar mucho de integrar la sombra, un concepto que viene de Carl Jung, el psiquiatra. Y, amigos míos, no podemos integrar sombras en nosotros mismos. Las sombras tienen que disolverse. Las falsas personalidades tienen que morir en nosotros. No podemos integrar algo que es contrario a nuestra verdadera naturaleza. Es como si alguien pudiese ser luz y oscuridad al mismo tiempo. Y en el árbol de la vida no hay oscuridad. La verdadera genética es luz sin ningún tipo de obstrucción. Espero que el viento no esté obstaculizando demasiado mis palabras. Me he puesto en un lugar resguardado, pero aún así se nota un poco. Disculpadme si es así. Y como iba diciendo, nosotros no podemos integrar aquello que es contrario a nuestra verdadera naturaleza. Nuestro verdadero ser de luz no tiene sombra, pero cuando no le miramos cara a cara, o cuando no escuchamos la voz de la conciencia que nos envía, surge la peor versión de nosotros mismos, las versiones caídas. Porque la luz arroja sombra cuando hay un obstáculo en medio. Esta es la clave. Por eso no podemos integrar sombras. Quitaos esa idea de la cabeza, porque no conduce a ninguna parte. Creo que fue un error de Jung, quien sí tuvo ideas lúcidas, no como las sincronías, esas conexiones significativas que no tienen un origen causal, pero que es algo a tener en cuenta. También tuvo muy buena visión al hablar del inconsciente colectivo y de la necesidad de comprender la psique en arquetipos, eso es de ayuda, pero digamos que el trabajo interior es mucho más que todo eso. Tiene más que ver con manifestar la vida auténtica, manifestar la personalidad auténtica en contacto con los demás. No podemos llevar amor incondicional aislados. Recordar que las cualidades divinas auténticas son el amor incondicional, esa vida no modificada, la vitalidad que nos llena de fuerza interior, la conciencia, la serenidad, y eso debemos manifestarlo a los demás. Y por supuesto, en esta senda interior es necesario cultivar la atención. Para ello, pues bueno, algún tipo de meditación como la que enseñé
en el vídeo Cosmocomunicación puede ser de ayuda, pero no como una práctica para conseguir una meta, porque eso, digamos que lo convertiría en algo mecánico. A mí no me gusta hablar de meditación o de prácticas técnicas espirituales, prefiero hablar de formas de comunicación con nuestro ser interior. De hecho, antiguamente los mitos hablaban de la conexión entre dos aspectos. En unas enseñanzas es el alma y el espíritu, sobre todo en el cristianismo, ¿no? se utiliza esa traducción, la psique y el espíritu. Otras alegorías hablan de la esposa y el esposo, la amada y el amado. Por ejemplo, Eva sería el alma, la psique, y el hombre Adán, y la parte masculina de Adán sería el espíritu. Entonces, cuando las dos se unen dentro de nosotros, se reconstituye el estado originario en el cual podemos escuchar la voz de la conciencia y crecer como parte del árbol de la vida, de las ramas divinas, que es una genética de luz, la cual pues ha sido secuestrada en este planeta y por eso estamos muchos aquí, para ayudar. De hecho, todos los que despiertan tienen que incorporarse a esta ayuda colectiva. Por eso la senda interior no es una senda individual, sino de ayuda colectiva. Creo que lo he dicho antes. Y hay algo que yo solía hacer, que es poner etiquetas a mis falsas personalidades. A lo mejor podía hablar del Nando perezoso, por ejemplo, o el charlatán, el que habla mucho. Todos estos aspectos, digamos que debemos irlos detectando dentro de nosotros y hacer un compendio para tenerlos bien detectados. Y así, cuando observamos un comportamiento falso en nosotros, podemos apartarnos, digamos, soltar, desapegarnos, para dejar que se manifieste la personalidad auténtica. Y hay muchas personas que nos sirven de ayuda porque desencadenan nuestros comportamientos caídos. Por eso, muchas veces debemos dejar que otros incluso nos ofendan, no reaccionar. Esto es algo muy difícil porque surge un fuego interior, que es el orgullo. Y ese orgullo, si le damos rienda suelta, quema la casa interior. Ahora, si dejamos que ese orgullo se vaya apagando y comprendemos que eso no es nuestro, ese fuego quema la hojarasca y al final se extingue. Cuando la hojarasca desaparece ya no hay fuego. Es entonces cuando se manifiesta ese amor, esa compasión verdadera, esa serenidad que es nuestro ser auténtico. Cada uno debéis ir descubriendo poco a poco el sabor de todo lo que digo. Daos cuenta de que vuestra vida es como una colección de experiencias y de impresiones. Impresiones que sí que deben integrarse, eso sí, para comprender. Las impresiones es lo que alimenta el alma, lo que la hace crecer. Y el alma, cuando es genuina, se incorpora, digamos, a nuestro espíritu divino, a nuestro ser de luz, y digamos que lo enriquece, porque comprende o digamos que se desarrolla. No adquiere nada que no esté en él mismo. El espíritu divino es como una semilla que se planta en tierra y crece. En eso consiste la senda interior, en crecer, en florecer. Y para ello, como he dicho siempre, necesitamos nutrientes. Experiencias que se absorben por medio de la consciencia, de la atención y de la comprensión. Y a medida que vamos comprendiendo, manifestando nuestra verdadera personalidad en sintonía con nuestro auténtico yo real, el ser de luz, pues nos vamos metiendo en una línea de tiempo que al final se fusiona con lo que podemos llamar la eternidad, e incluso va más allá, al punto donde todo se origina. Para que comprendáis esto os voy a mostrar algo que es muy curioso. Fijaros, por ejemplo, en estas plantas que descubrí el otro día.
que me resultan fascinantes, porque son como esferas que parten todas de un núcleo y representan, a mi modo de ver, la estructura de los universos y también representan la configuración de nuestro ser interior, del cual emanan rayos de luz con diversos aspectos, configurando la armonía de nuestra personalidad auténtica. Y la clave es siempre partir del centro, no de arriba ni de abajo, ni de fuera, sino siempre desde el corazón más profundo. Y bueno, como habéis visto, la propia naturaleza nos enseña acerca de la estructura del cosmos entero, y esto es lo que podemos considerar la verdadera imaginación armonizada, no la imaginación fantasiosa que nos hace ir por senderos diversos que nos destruyen. Antiguamente, esa función de la imaginación se consideraba parte del alma, de la psique, que es el aspecto femenino, dentro de la casa interior. El ama de llaves, como se la considera en algunas enseñanzas. Luego está el amo, y todos ellos dirigen a los sirvientes, que son los pensamientos, las emociones, las sensaciones, todo para limpiar la casa interior, para ponerla en orden y que pueda llegar el amo. El amo sería el yo más profundo que tiene que entrar en nosotros plenamente. Las enseñanzas antiguas hablaban en forma de alegoría, utilizando precisamente recursos de la naturaleza, pero también relaciones, ¿no?, entre personas, la relación entre esposo y esposa, etc. Y eso, digamos que es una manera de aprender también, de ser guiados, porque nunca estamos solos. Yo, por ejemplo, incluso antes de dormir, le comunico algunos pensamientos e impresiones a la conciencia divina de mi ser de luz, y a lo mejor recibo un sueño como respuesta, o al día siguiente alguien me llama y confirma algo que yo pensaba. Es una interacción, una comunicación. Si os dais cuenta, esto no es como sentarse en un pupitre a escuchar lo que un maestro dice, no, es manifestar la propia maestría interior por medio de la comunicación. Pero bueno, por hoy ya he dado suficientes pistas. Decidme en los comentarios si os ha sido de ayuda esto, y observaros a vosotros mismos, detectando esas falsas personalidades para manifestar la mejor versión de vosotros mismos, como se suele decir hoy en el asesoramiento vital. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Si sois nuevos y queréis recibir notificaciones semanales, pues pinchad en la campanita. La suscripción y los comentarios, todo eso ayuda a promover el canal, que otras personas puedan encontrarlo más fácilmente. Debajo dejaré un link a una entrevista que me han hecho recientemente. Está en inglés, pero bueno, si alguno habláis inglés y queréis escucharla, ahí la tenéis, sobre el árbol de la vida, el yo soy divino. Y la realiza un chaval que es un cineasta, que le interesa bastante lo que digo en este canal, y llevamos ya un tiempo intercambiando impresiones. Digamos que la luz va encontrando la luz, una mano va lavando a la otra, y esto es parte del camino interior, el trabajo en conjunto. Pero claro, hay que aprender, vamos a tolerar también a los demás, a comprender de dónde vienen. Eso es muy importante también. Pero bueno, hasta el próximo día. Muchas bendiciones de amor incondicional, vida no modificada, conciencia pura que nos indica qué hacer, quiénes somos, hacia dónde caminar, y todo sintiendo esa serenidad dichosa e infinita.